¿Sabías que las viviendas que son construidas con el material de adobe tienen una longevidad, un tiempo de vida muy extenso? De hecho, pueden durar hasta 200 años. Lo común, una casa normal te puede asegurar mínimo que dure 50 años, pero una de estas viviendas te puede dar una vida útil de hasta cerca de los 200 años. Eso es lo extraordinario de una vivienda de adobe. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Me es un gusto presentarles este grandioso tema y este interesante manual, que es Manual de Refuerzo de Viviendas de Adobe. Este es un pequeño guía muy interesante, el cual es una pequeña investigación de Guatemala, lo cual nos viene destacando mucha información, mucho contenido de valor, el cual nos va a ayudar a entender cómo intervenir en una vivienda de adobe. Lo primero que debemos en este caso, lo que nosotros buscamos es mejorar la resistencia de nuestra vivienda, mejorarlo para los movimientos sísmicos, para evitar grietas, para evitar que nuestra vivienda colapse. Y primero, antes de poder intervenir en una vivienda, ¿qué es lo más importante? Es conocer qué provoca un sismo en una vivienda. Lo que ocurre es que las fuerzas laterales de las viviendas, al sacudirlas, provocan grietas, provocan colapsos. Si algo te puedo decir es que estas viviendas de adobe son muy vulnerables a estos movimientos sísmicos, lo cual es un sistema estructural sin refuerzos de acero, lo cual hace que la vivienda o los muros sean muy débiles. No tienen refuerzos en esquinas como viene siendo a base de muros de carga. Este sistema simplemente se soporta a través de los muros de adobe, lo cual en las esquinas regularmente se agrieta. Y en la izquierda podemos ver una imagen de cómo colapsó una vivienda. Lo que buscamos más adelante es crear una vivienda sismo resistente. No buscamos crear una vivienda antisísmica, buscamos crear una vivienda que soporte los movimientos telúricos y que sus fallas sean mínimas o también lo menor posible, lo cual nos ayude mucho. El segundo punto es qué es el adobe y por qué es afectado por un sismo. Es importante conocer este es un sistema de mampostería no reforzada, es decir, no tiene más elementos estructurales más que los muros, formado a través de moldear arcilla con agua y secarla la masa al aire libre. Aquí se muestra, regularmente se hace entre molduras y cuando ya está secando se deja a la intemperie para que continúe todo su proceso y tenga el resultado final que aquí se muestra en las imágenes. Posteriormente a ello es repellada generalmente con mortero de cal los muros. Este tipo de viviendas o adobe es muy utilizado en las zonas rurales. ¿Por qué? Porque es un sistema constructivo el cual nos permite que el gasto económico sea mínimo y también nos ayuda a que el material sea de la zona, la mano de obra sea de la región, etcétera. Eso nos disminuye mucho el costo de la vivienda y gracias a ello esto es algo que todavía se ve mucho y me es muy interesante para mí hablar sobre este tema porque de hecho yo crecí en una vivienda de adobe y, y me he dado cuenta qué fallas ocurren y cómo intervenir. Hoy en día, cuando ya nos preparamos más, cuando conocemos más, me es muy interesante para mí compartir lo que yo he investigado, cómo lo interpreto, qué es lo que yo pienso y qué es lo que yo complemento de estos sistemas. Y con todo gusto te iré compartiendo. Algo que también aquí se menciona es que este material no se construye mucho en ciudades. ¿Por qué? Porque se considera un poco como un material para pobres, en pocas palabras. Y existen lugares como muy atractivos
en los cuales sí se usan en las ciudades, pero regularmente la mayoría no construye en una ciudad. Por ejemplo, en la ciudad de Oaxaca no se construye mucho con adobe. ¿Por qué? Porque es una zona sísmica. Se podría construir mucho en otros lugares, pero esa es una de las razones. También la cimentación de mampostería de cantera ya no se construye mucho por la misma razón. Y otro punto que quiero que tomes en cuenta es el dimensionamiento del adobe. Muchas veces es inadecuado, especialmente por su altura y peso del techado. Es decir, si regularmente los muros miden de 30 centímetros, he visto yo, si por ejemplo si añadimos un muro de 30 centímetros, la altura máxima que debe de tener es de 3 metros, lo cual muchas veces no se cumple y eso hace que el muro pueda fallar. Y son puntos importantes que debemos tomar en cuenta. Es decir, la altura máxima del muro debe ser máximo 10 veces el ancho del muro. Y eso es algo que quiero que te lo grabes y quiero que lo analices muy a detalle, porque como esos principios existen muchos otros en el uso del adobe. Como te decía, se fabrica con material local. Muchas veces cuando no se encuentra arcilla, se utiliza limo y el limo no es un material muy adecuado porque al tener vibraciones, este material es más vulnerable que la arcilla. Y esa parte es una recomendación que quiero que tomes en cuenta porque es muy importante. Algo también muy importante es conocer los daños más comunes en la vivienda rural. Y los daños más comunes en la vivienda rural vienen siendo, aquí te explico, por ejemplo, el pretil caído. Al ya no darle mantenimiento al pretil y puede pasar esto, algo que yo te recomiendo en el pretil es cuando es una construcción de adobe, es que tú tengas una pequeña capa superficial, una capa de mortero, lo cual nos proteja de la lluvia, nos proteja de la intemperie y eso nos va a ocasionar una obra de excelencia. Nos va a ayudar a evitar el pretil caído. ¿Por qué? Porque protegemos de la intemperie, del sol, de la basura, de la lluvia, etcétera, lo cual va a tener un mayor soporte el muro. El techo caído por falta de mantenimiento. La mayoría de estas fallas son por falta de mantenimiento, falta de asesoría técnica de un especialista, un arquitecto, un ingeniero. Por ejemplo, las vigas corridas a punto de caerse por falta de mantenimiento, las grietas verticales en muros por no intervenir en un momento adecuado, el volteo central de muros largos. Yo he visto esto pasa mucho en los pueblos. Las grietas en verticales en las esquinas es algo que se ve demasiado en las comunidades. Y otro punto importante, yo he visto colapsar todo un muro completo, como aquí lo menciona, volteo central en muros largos. Es algo que yo lo he visto. Y también grietas inclinadas en muros. Las grietas inclinadas es algo que se ve mucho. Y también eso ocurre por falta de un refuerzo estructural. También las grietas inclinadas en los cerramientos. Los cerramientos es como un dintel o es una dala. Y dislocamiento en esquinas cuando tenemos demasiada altura y no tenemos un refuerzo estructural horizontal y vertical. El derrumbe de los muros de piedra y lodo es algo por la interacción con la intemperie muchas veces. Y estos puntos son muy importantes que tú los analices y tú veas qué otras características nos pueden pasar cuando nosotros tenemos este tipo de muros. Posteriormente a ello debemos tomar en cuenta las medidas de prevención. ¿Qué medidas de prevención podemos de tomar? Lo principal es que nosotros tengamos nuestra obra localizada en una zona adecuada. Posteriormente, aquí se muestra un claro ejemplo, el cual nos dice, tenemos el proyecto en un predio, el cual es una zona estratégica, es una zona llana. Posteriormente a ello, el reforzar la vivienda de manera que ésta no colapse es algo muy importante. Es algo muy indispensable reforzar la vivienda para que no colapse. Eso se hace antes de que tenga fallas estructurales. Y
no construir en lugares con mucha pendiente, porque puede ocurrir derrumbes, puede ocurrir rodamiento de piedras. No construir en suelos arenosos y cercanos a grandes cuerpos de agua, porque esto nos puede provocar inundaciones, nos puede provocar deslizamientos del suelo o socavones, que es algo muy típico hoy en día. Y también el no construir en suelos formados por rellenos, porque nos puede provocar inundaciones o que tenga fallas en la cimentación. Aquí te voy a hablar de los métodos de refuerzo que podemos aplicar en los muros de adobe. En este punto es importante destacar que estos primeros métodos que yo te voy a explicar son métodos los cuales el costo es mínimo, la inversión es mínima. Existen otras intervenciones en las cuales el costo aumenta demasiado, pero estas primeras opciones el costo es mínimo. Lo primero que debes de tener es, como te decía, esta intervención se hace cuando todos los muros están en buen estado. Posteriormente a ello es tener la malla, la cual se va a aplicar en ambos lados. Aquí se muestra el ejemplo. Una vez antes de ello debemos de tomar en cuenta qué materiales son necesarios. La malla gallinero o electrosoldada de 6-6 o 10-10, las grapas de acero, el cemento gris, arena, cal, agua, herramienta necesaria, la regla para emparejar, que regularmente viene siendo una duela, y la tijera para malla, es para los cortes, para cortar vanos, para cortar aberturas en puertas, ventanas. Y algunos puntos claves es que una vez que tenemos todos estos materiales, se aplican en ambos lados. Aquí se muestra una imagen. El aplanado mortero es de 1 centímetro y la malla gallinero electrosoldada con diferentes grapas en zonas estratégicas, lo cual distribuya los anclajes entre los muros y la malla, lo cual lo sostenga fijamente. Eso debes de tener muy en cuenta. No aplicarlo en una zona vulnerable, aplicarlo en una zona fija, y esto nos va a ayudar mucho. El cubrir con el aplanado de mortero de 1.5 centímetros posteriormente, y tener las grapas para el alambre de púas, ese es el tipo de grapas que usaremos. Y el anclaje de cimentación, aquí se muestra un pequeño detalle, el cual cómo se conecta la malla con la cimentación. Y tenemos que rodear las aberturas, puertas y ventanas como aquí se muestra y cortarlas. Muros con malla y aplanado de mortero. Aquí se muestra el claro ejemplo de cómo se interviene. Aquí más a detalle podemos ver el proceso constructivo. Podemos ver el aplanado de mortero. Antes de todo esto, lo primero que debemos de hacer es limpiar el muro, emparejar el muro, como aquí se muestra un ejemplo en la derecha. Emparejado de muro es limpiarlo de las impurezas, limpiarlo de basura, de todo lo que pueda tener que no nos sirva. Posteriormente a ello se pone la malla, se fija la malla en la zona de los muros, se aplica bien la malla con los anclajes, se prepara la mezcla y se empieza a aplanar el muro. Estos son los procesos que tú debes de seguir. Y posteriormente a ello, como te decía, se realizan cortes de la malla en vacíos como puertas y ventanas, que es muy importante hacerlo, porque de lo contrario, pues hacerlo una vez terminado ya no tiene mucho caso, porque vas a desprender el material que va a estar en proceso de secado. Aquí se muestra el aplanado de mortero, proporción 1 es a medio, es a 4,5, que viene siendo un bulto de cal, un bulto de cemento, medio de cal y 4 botes y medio de arena. El espesor es de 1.5 en ambos lados del muro. Esa es la proporción. La proporción es muy importante. La proporción se debe cumplir siempre. Y algo también es curar el muro con agua y dejar que seque. Y al final, pues pintar el muro si es necesario para nosotros.
es algo que todos debemos de tomar en cuenta, ya es decisión propia. Pues supongamos el muro aparente o el muro con el aplanado queda muy bonito. Aquí se muestra una condición inicial y la condición mejorada, cómo puede quedar. Si te das cuenta, una vez quedando el aplanado, se ve como una casa de interés social, interés medio, ya no se ve una casa de adobe y se ve espectacular, y es una manera de intervenir, una manera barata de intervenir. Esta es otra manera de poder intervenir a través de del método con bandas de malla y mortero. Aquí, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que podemos lograr con este tipo de método? Lo cual busca reforzar las esquinas de nuestros muros. ¿Esto qué nos puede ayudar? Esto nos puede mejorar o nos puede ayudar más que nada a evitar la falla por cortante. O como veíamos, el desprendimiento en esquinas. Es algo que se da demasiado en los muros de adobe. En las esquinas son las zonas más vulnerables y las zonas medias. Aquí podemos ver lo que se busca aplicar a través de bandas de malla y mortero para liga de muros es tener un confinamiento, tanto vertical y horizontal, en eje X y en eje Y. Eso es una forma de confinar. Es como si tuviésemos Dalas y castillos. En este caso son bandas de malla, y eso es algo interesante a tomar en cuenta. Lo que podemos también tomar en cuenta aquí, una duda que se nos viene es qué longitud o qué ancho debe tener de nuestras bandas. Podemos ver la vista en planta. Es 2 veces T. T es el espesor del muro. Sabemos que nuestro muro mide 30 centímetros. Tenemos que tener un ancho de 60 centímetros en cada lado. Esto es algo interesante y es algo muy importante tomar en cuenta, porque gracias a esto vamos a tener un buen confinamiento. En anclaje de cimentación, en alcayatas, que se muestra aquí se llama, refuerzo de malla y aplanado de mortero en las esquinas. El aplanado es de 1 centímetro, cemento cal en la misma proporción. También se usa malla gallinero o electrosoldada con 10 grapas de acero por metro cuadrado. Cubrir con aplanado de mortero 1.5 centímetros. Eso es lo importante. Aquí es analizar bien cómo confinar o cómo ligar estas bandas, es lo más importante. Porque debe de tener una continuidad. Si no tenemos una continuidad, el muro o el sistema no nos va a ayudar, no nos va a servir. Si tenemos zonas interrumpidas, si tenemos zonas en donde no se aplique bien, no va a funcionar bien. ¿Por qué? Porque este sistema funciona gracias a un confinamiento, gracias a una unión de punto de eje Y y eje X. Posteriormente a ello, estos sistemas o estas intervenciones ya son más caras, pero igual la eficacia es mayor. Este tipo de refuerzos con mochetas y soleras, en este caso las mochetas lo llaman como castillos, que van a ir en esquinas y zonas intermedias de muros largos. La regular en muros de carga son máximo 4 metros va un castillo. En este caso puede ir también a 3 o 4 metros máximo, pero lo cual debemos de tomar en cuenta, estos muros de adobe son más frágiles, lo cual yo te recomendaría 3 metros en un muro muy largo. Algo también son las soleras. Las soleras son las dalas que tenemos que tenerlos en la base y en la parte superior de los muros. Las mochetas deben de tener cimentación, es decir, tener zapatas como aquí se muestra en la perspectiva. Nosotros sabemos que, por ejemplo, aquí tenemos una interpretación, una lectura que dice 4 varillas de 3 octavos, que son estos, y estribos de 1/4. El recubrimiento de 2 centímetros. Cuidar mucho los anclajes de la Dale y el castillo, es cuidar mucho esa parte para que nuestro sistema sea de lo mejor. Y el último sistema de refuerzo viene siendo las vigas de amarre y mejoras del sistema de techo. En este caso viene siendo aplicar las vigas
que tengan un dentellón en la parte media. ¿Esto para qué? Cuando nosotros tengamos pequeños movimientos telúricos, este no se pueda voltear, tenga un pequeño anclaje. Y también destacar que los dentellones es algo que nos va a anclar y nos va a fijar también sobre los muros. También debemos de cuidar el añadir el acero, el generar los traslapes, los dobleces en esquinas, en zonas intermedias, en zonas muy largas, en cubrir los espacios que sean claros más cortos. Posteriormente se pone el amarre, y algo importante que debemos de tomar en cuenta aquí es que el alambrón ahogado debemos de amarrarlo o dejarlo listo antes de colar. Solamente dejamos las salidas del alambrón y añadimos la viga de madera, y posteriormente podemos ajustarlo cuando se vayan colocando. Esto se va guiando a través de nos debemos seguir guiando a través de un plano estructural, de un especialista, como siempre lo he comentado. Los tensores de acero regularmente pueden ser también de 3/8 ahogados en las cadenas y en los muros ahogados. Esto es muy importante, porque gracias a esto nos va a generar una estabilidad del sistema constructivo. Podemos ver un corte, tenemos la cuña clavada para generar estabilidad y no generar un corte de la viga. La viga sobresale y podemos generar una buena transición de una viga con el techo. Y como último punto es importante destacar, cuando nosotros tenemos las vigas, tenemos que saber cómo podemos generar buenos anclajes o buenos amarres en este último sistema, porque este último sistema es un poco más detalloso. Es un sistema el cual va aunado a es este mismo sistema, solo que aquí están los detalles prácticamente de cómo anclar o cómo amarrar este tipo de vigas con nuestras dalas. Tenemos el mismo ejemplo que mostraba hace rato. Podemos dejar una pequeña abertura, lo cual se puede ajustar una vez colado la dala, añadir la pequeña cuña, y posteriormente aquí nos dice 2 tramos de alambre doblados sobre la viga. Este es un ejemplo, lo cual es bastante bueno. El siguiente es 2 tramos de alambre amarrados entre sí. Esto ya se deja preparado, el alambre o alambrón, lo cual se tensa y para mí es mejor y es más adecuado. Y el último es un tramo de alambre continuo. Aquí se muestra. Esta solamente se va a encajar. Para mí, la mejor o la más trabajable de todas es la segunda. Pero déjame tus comentarios, déjame qué piensas, déjame cómo ves, cuáles utilizas, cómo te ha funcionado. Yo, la verdad, he visto mucho el sistema de cuando en los pueblos se interviene regularmente, sin un especialista, lo hacen a través de dalas y castillos, lo cual a veces es un exceso de material y muchas veces se puede resolver de esta manera en sistema de mallas o también en esquinas. Pero es es muy necesario que siempre consultes con un especialista. Y como te decía, si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete, compártenos tu idea, comparte el video a que más gente conozca. Esta información para mí era muy indispensable, es todavía, porque sigue siendo útil. Y para mí es un gusto compartir lo que sé contigo, interactuar si quieres, con todo gusto. Gracias, gracias, gracias.